en el mensaje a la nación. Permítanme resaltar las más importantes. He querido dirigirme esta noche a ustedes por un poderoso motivo: informarles sobre la actual situación de la lucha antisubversiva. 2. Yo debo aquí anunciar que desde un primer momento he considerado, como jefe de Estado y como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que el combate librado contra la subversión en los últimos 10 años ha sido un fracaso. Y lo ha sido porque ha estado basado en una represión indiscriminada, a veces desesperada, manejada con criterios poco técnicos o sin ningún criterio. 3. Fundamentalmente, ha considerado en la represión de elementos visibles, reclutados casi siempre a la fuerza por Sendero Luminoso. La estructura organizativa de este movimiento es piramidal. En su base existen personas que, sin ser militantes, ni siquiera simpatizantes, son empujados a actuar bajo amenaza de muerte, como carne de cañón, y a órdenes de un comando de número muy reducido de militantes, preparados, entrenados para el trabajo terrorista. 4. Las tareas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional estaban orientadas a combatir a estos elementos visibles, ubicados en muchos puntos de nuestro territorio, y constituían lo que Sendero denominaba su fuerza local y que se organizaba en torno a un comité local. 5. Estos 10 años, por una errada estrategia en la que no ha habido un uso permanente del servicio de inteligencia, el Estado ha reprimido solamente en este nivel, con evidente grave perjuicio para la población campesina, forzada a presenciar actos terroristas y dando lugar a la violación de derechos humanos por ambas partes. Y se ha dejado intactos los cuadros y al comité político de esta organización terrorista, salvo raras excepciones. 6. Aquí, desde el 28 de julio de 1990, hemos actuado de manera completamente distinta, diametralmente distinta. Ello nos ha permitido en estos últimos días algunos resultados. En las últimas semanas, completando un proceso, el Servicio de Inteligencia Nacional, en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se ha seguido de cerca los pasos de los cabecillas de Sendero. Ya ha logrado capturar a miembros en su entorno, es decir, de la cúpula terrorista. 7. Luego de esta paciente tarea, un pequeño equipo especializado, hemos logrado por primera vez llegar al más alto nivel de decisión, al núcleo dirigencial, donde está la estructura organizativa de Sendero. 8. Esto ha significado el allanamiento de diversos inmuebles, la detención de varias personas y el hallazgo de armas de diverso tipo y calibre, de valiosa documentación perteneciente a la élite senderista y particularmente de Abimael Guzmán Reynoso, así como de archivos y propagandas, objeto de igual valor, de propiedad de Guzmán Reynoso y de su conviviente que utilizaba el seudónimo de Nora. 9. En el ángulo superior de la pirámide que estamos mostrando,
se grafica la alta dirigencia de Sendero, constituido por los organizadores y los responsables de los comandos de aniquilamiento y de los llamados organismos generadores de la subversión. Como verán, si consideramos entre estos grupos a los miembros del Comité Central Comunista, del Buró Político y a los responsables de sus comités regionales, estamos hablando de muy pocas personas, que son en realidad las que dirigen toda la estrategia de Sendero y que bajo el mando de Abimael Guzmán son las responsables de todo el daño, muerte y destrucción causados al país en los últimos 10 años. 10. Estos resultados, repito, han sido posibles por una nueva estrategia donde la esforzada y efectiva labor de los servicios centralizados de inteligencia en un proceso de reconstrucción y también el papel que ha jugado nuestra renovada y sacrificada Policía Nacional. El Ministerio Público ha sostenido que este documento sería una prueba de cargo porque, entre comillas, evidencia que Alberto Fujimori conoció desde sus inicios, desde cuando se gestó la estrategia paralela que se ejecutó a través del SIN, lo que permite sostener firmemente a la Fiscalía que Alberto Fujimori conoció desde sus inicios la creación del grupo de análisis que posteriormente devino en el destacamento de aniquilamiento que nosotros conocemos como Colina. Acta de la sesión de audiencia número 101 del 29 de septiembre del 2008, página 18. ¿Cómo empezamos a entender este aguadito? ¿Cómo empezamos a entender el laberinto que ha presentado la Fiscalía como acusación? ¿Cómo empezamos a desenmascarar al Ministerio Público? Con este documento, señores miembros del tribunal, la Fiscalía ha querido construir la siguiente prueba indiciaria. Documento, mensaje presidencial. De ese documento, la Fiscalía habría extraído el siguiente hecho base o indicador: conocimiento del presidente Fujimori de la creación del grupo de análisis que luego devino en el grupo Colina. ¿Cuál es el argumento de la experiencia que aplicaría la Fiscalía? El siguiente: el conocimiento del grupo de análisis que se convirtió en el grupo Colina permite inferir que el presidente Fujimori conoció de la política paralela de guerra sucia. ¿Cuál sería el hecho indicado o indicio? El conocimiento del presidente Fujimori de la política paralela de guerra sucia. Entonces, lo que la Fiscalía pretende construir con el documento mensaje presidencial es un indicio contingente del hecho acusado. El presidente Fujimori implementó una política paralela de guerra sucia. Pregunto, ¿la Fiscalía y la parte civil ha presentado alguna prueba de cargo de esta forma? ¿Ha explicado en qué consistía el indicio? Por eso es que nos demoramos, señor presidente. Nosotros solicitamos desde el debate que cuando la Fiscalía presente indicios lo haga de manera técnica. Y sin embargo, no. Se ha permitido que la Fiscalía se limite
a leer documentos, a leer declaraciones. Pero ¿dónde está la presentación de la prueba indiciaria que nos obliga a construirle? Ese sería el indicio que contendría el documento mensaje presidencial.